se entiende generalmente a una campaña de difamación masiva realizada por los protestantes básicamente y los británicos o sajones en general a fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI, con el fin de disputarle a España el dominio territorial que ejercía. Básicamente era la potencia en aquel momento, fin del siglo XV, comienzo del siglo XVI, y a la Iglesia Católica el protestantismo pretendía disputarle el dominio espiritual. Y bueno, es decir que hay motivos religiosos, geopolíticos, etcétera, y digamos, entonces, en aras de hacer esta campaña de propaganda, de ir desprestigiando, minando esta campaña psicológica contra el enemigo, bueno, van difundiendo e imprimiendo una serie de panfletos donde se dicen cualquier tipo de mentiras y se le endilgan, digamos, todos los horrores y errores que se te puedan ocurrir tanto en el caso de la Iglesia Católica, la Inquisición, después se miente, por ejemplo, con lo que presuntamente habrían hecho aquí los conquistadores o los sacerdotes católicos, etc. Pasa que hay que entender que la leyenda negra es la primer gran guerra de propaganda de la historia. De ahí, por supuesto, que los marxistas han sacado indudablemente mucho. Y no se conocían en aquel momento los efectos y la influencia que podía llegar a tener esta nueva modalidad de guerra, que era la modalidad de propaganda. Bueno, y esta leyenda negra, básicamente, se ha focalizado en dos cuestiones, en su ataque contra la Iglesia y contra España. Primero, en la cuestión de la Inquisición, ¿verdad? Especialmente la Inquisición española. Y en segundo término, se ha abocado también a decir mentiras y a difamar la obra de España y de la Iglesia en América. Así que la leyenda negra básicamente es un relato infundado con el fin de, como decía recién, desacreditar, mancillar el buen nombre de la Iglesia Católica y de España. Para saber el porqué del discurso imperante. En el caso de Ecuador, el pago de la deuda de la mal llamada independencia tomó 150 años. ¿A quién? Al Reino Unido. El Reino Unido y España eran eternos enemigos por su control del Océano Atlántico, del comercio, etc. Entonces, también es importante señalar que España tuvo un rol fundamental en la independencia de Estados Unidos y esa sería su gran venganza. Y en ese sentido, San Junípero Serra, el santo patrono de las Californias, y digo las porque es California en Estados Unidos, Baja California Norte y Sur en México, que es todo un estrecho. Y justamente él fue el mayor evangelizador de indígenas en esa región y él colaboró activamente, incluso económicamente, en la independencia de Estados Unidos. Y los novohispanos combatieron a favor de la joven nación. Y la venganza de Inglaterra precisamente sería la fragmentación de la hispanidad y luego la propagación de la leyenda negra, en la cual tuvo un rol fundamental Fray Bartolomé de las Casas, que el 13 de agosto, día de la conquista de Tenochtitlán, circulaba en Twitter los escritos de Bartolomé de las Casas. Y es importante saber hijo de quién era él. Él justamente era hijo de un encomendero que justamente perdió sus privilegios y esa sería su gran venganza. Entonces no es el gran humanista que le pintan, sino justamente alguien que ya no sería beneficiado justamente por ese trato poco humanitario. Entonces por ahí sería. Que España, como no era vencida por las armas y era muy envidiada por su cultura, pues consiguieron acabar hundiéndola
a través de la famosa leyenda negra, de inventarse injurias contra España y su cultura. Pero en realidad lo maravilloso, parte de la maravilla de este ejercicio es que una nación con déficit demográfico, con problemas en el tesoro, económicos, donde solamente Francia era más del doble de personas y eran uno de sus enemigos, que tenía que defender el cristianismo, el catolicismo en Europa, que tenía enfrente a los turcos con los que se aliaba el cristianísimo rey de Francia y todo el mundo. Eran solo entre 6 y 8, hay quien dice que hasta podía llegar a 8 millones de habitantes. ¿Cómo consigue una nación con déficit de población y con déficit económico, en vez de empezar a consolidar su economía, a tener más hijos, más población, se lanza y explosiona el mundo? Eso es un ejercicio espiritual magnífico, único en la historia del mundo. Y pues así está que pues América, entre 1500 y 1535, hubo una media para toda América de unas 157 personas al mes. Cuando hablamos de personas, hablamos de hombres, mujeres, niños, evangelizadores, artesanos, campesinos y soldados. 157 para toda América prácticamente en los primeros 35 años. Y en 200 años, la media fue de aproximadamente 100 personas por mes para toda América. Evidentemente, mire usted, el que nos hable de invasión, pues es ridículo, es para reírse de ellos nada más, porque ¿cómo va a haber una invasión con 100 personas a mes para un continente entero? Es decir, el proceso fue diferente, el proceso fue mucho más inteligente, el proceso fue mucho más humanitario y los indios querían estar con los españoles en masa. Luego hubo magníficos hechos de armas que no se pueden negar, pero en definitiva los indios acabaron necesitando a los colonizadores, a los maestros, a todo el mundo. Y entonces esa es la manera en que tan poquitas personas pues iban adentrándose en un continente ignoto y primitivo. Muchas personas tienden, digamos, oponiéndose, por supuesto, a la leyenda negra, intentan de algún modo quedar, digamos, más equilibrados diciendo que se rechaza a priori la leyenda rosa. Y muchas veces uno dice una serie de verdades documentadas y automáticamente dicen, ojo que estás cayendo en la leyenda rosa. No, es lo que sucedió. Mira, errores, por supuesto que los hubo indudablemente, porque como bien decía Vicente Sierra, aquel gran hispanista, quienes vinieron al continente no eran extraterrestres, sino seres humanos. Pero lo que acá importa es lo siguiente: los errores no provinieron ni de España ni de la Iglesia Católica, porque sus normativas fueron siempre, desde el primer momento, muy claras. No me deja mentir la legislación, las legislaciones indianas, ¿verdad?, tendientes a la protección del indígena, como he dicho antes. No me deja mentir tampoco las encíclicas y distintas intervenciones de los pontífices, etcétera, en relación a el cuidado del indígena, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que para mí lo que es algo único en la historia lo hecho por la Iglesia Católica y por España. Los errores pueden haber venido de algunos de sus hombres, ¿verdad? Pero los errores que puedan llegar a contabilizarse y probarse, bueno, digamos, esa responsabilidad le cabe únicamente al individuo que cometió aquel error, porque en primer término desoyó, rechazó, ¿verdad?, la legislación que le decía que debía hacer otra cosa. Entonces, indudablemente puede haber habido algún encomendero que tal vez destrató a los indígenas, indudablemente lo debe haber habido, pero lo importante acá es que cuando se tomaba noticia de esto, enseguida tomaba cartas en el asunto la autoridad provincial, municipal, etcétera. Es decir, esa persona podía ser encarcelada, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que se actuó con verdadera justicia, por lo menos esa fue siempre la intención, Así que yo aspectos negativos, y especialmente si lo comparásemos, por dos motivos, yo no voy a decir que podríamos encontrar motivos, o sea, negativos. Yo realmente no, yo diría que no. Especialmente si lo comparásemos con el régimen que sufrían los indígenas
antes de la llegada de España y de la Iglesia, y especialmente si lo comparamos también con el trato que dieron otras potencias europeas en aquel mismo momento histórico. Y especialmente, en tercer término, por las legislaciones, las normativas, las encíclicas que eran muy claras. Es decir, yo creo que se hizo todo siempre con la mejor intención y en recta conciencia, lo cual me parece que da muy en evidencia cuando Carlos V decide parar la conquista, ¿no? A raíz de las exageraciones de las casas. Entonces, ahí ves que era el propio emperador, por un tema de conciencia, pues como digo siempre, la conciencia es el principal martirizador del alma española. Entonces, él decide parar la conquista hasta cerciorarse de que se estaba actuando cristianamente y de que si acaso había algún abuso estaba siendo realmente, digamos, corregido, penalizado, etc. Así que yo creo que supuso un progreso en todo sentido la llegada, la incursión, la intervención de España y de la Iglesia.